Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, una vez más aquí en La Hora que Ortiga, y hoy, como les dijimos ayer, es tiro al blanco. Ustedes son el principal personaje. En el día de la radio, los comentarios que he escuchado en los diversos programas es que la radio tiene una ventaja sobre los diversos medios, que es la participación ciudadana, la democratización de la comunicación se hace más a través de la radio que los otros medios de comunicación colectiva, por razones técnicas, tecnológicas y de costo. En ese sentido, hoy dedicado a ese Día Internacional de la Radio, en recuerdo de tanta gente que ha pasado por estos micrófonos y por los micrófonos de la Radio Nacional, vamos con tiro al blanco desde el inicio, 905-222-0000, a través de La Ortiga CR en Twitter y a través de La Hora que Ortiga en Facebook. Así que arrancamos de una vez. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, yo creo que hay dos noticias importantes que tienen que ser comentadas el día de hoy. La primera es la nueva renuncia en el gabinete del presidente Luis Guillermo Solís. Es el segundo ministro, creo que 4 viceministros, 2 embajadores, un presidente ejecutivo. O sea, la lista es grande en estos 9 meses de renuncias. Bueno, 2 presidentes ejecutivos, recordemos que en el INAH ni siquiera arrancó. Hoy renunció la ministra de Salud, argumentando razones personales. Entonces, escuché por ahí en una nota de un amigo en Twitter diciendo, ¿y cuándo es por razones impersonales que alguien renuncia? ¿verdad? Entonces, digamos que todo el mundo renuncia por razones personales. ¿Cuáles razones son? Es las que había que preguntar. Realmente uno diría, y lo que ha sido la especulación todo el día es que las razones personales es que le zafaron la tabla a la ministra López. Primero fue en el caso de Santa Cruz, luego fue en el caso de Punta Arenas. El presidente de la República asume él, a través de la presidencia o de las instituciones públicas que él determine, asumen cuál es el otorgamiento de permisos. Yo tengo que decir que, aunque no estoy de acuerdo en la forma en que la ministra venía haciendo los temas, porque me parecía que se estaba exagerando, etcétera, sin entender los entornos, en otra parte estaba tratando de ordenar algo que no está tan ordenado. Pero bueno, lo cierto es que cantó viajera la ministra, ya se empiezan a hablar de nombres, y vamos a esperar quién va a ser el nuevo o la nueva autoridad en materia de salud, pero es un nuevo golpe al gobierno del presidente Solís, vamos a ver qué pasa, pero ese es como uno de los primeros grandes temas que se han dado el día de hoy. Y por cierto, digamos que algunos de los nombres que suenan podrían traer bastante cola en la discusión o el debate. Bueno, y el otro tema que se vuelve trascendente tiene que ver con algo muy específico. Hace pocas horas el Tribunal de Apelación tomó la decisión de anular el juicio que la expresidenta Chinchilla había planteado al empresario Rodríguez Baldí por supuestas injurias y calumnias. Recordemos que el señor Rodríguez Baldí, a través de las redes sociales, dijo que doña Laura tenía propiedades grandísimas en Guanacaste y que no sabía de dónde venían esos recursos ni nada. Nunca demostró que eso existiera.
y la presidenta Chinchilla consideró que ahí había una afectación a su honra. Los que hemos tenido en algún momento la oportunidad de estudiar Derecho, hemos pasado por las aulas y nos hemos hecho abogados, no entendíamos la resolución del tribunal. Era tan claro, es tan claro lo que sucedió en ese caso, es tan claro que el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, no tiene que ver con los abusos de esa libertad, no tiene que ver con las ofensas, con la utilización de falsedades. Y bueno, hubo una decisión de los tribunales. La expresidenta Chinchilla no queda conforme, toma una decisión y dice: me compro el pleito, voy para adelante. Fue sorpresivo realmente esa decisión, pero ella dice: aquí tiene que rectificarse, y los tribunales hoy abren un espacio para que eso se dé así. No sabemos qué va a pasar, Rolando, pero lo cierto es que volvemos a la discusión de un tema tan importante, porque en las redes sociales no se vale que pasen esas cosas. Ahora ya lo están sufriendo todos. En algún momento solo un partido político lo estaba sufriendo, ahora lo sufre el Frente Amplio con los problemas que generaron las últimas semanas, lo ha sufrido el gobierno. Todos están sufriendo el tema de redes sociales, que tienen que tener cierta responsabilidad, que denuncien, que digan las verdades. Eso es lo que llaman ahora periodismo ciudadano, es la libertad de expresión. Si la gente tiene información y la tira por redes sociales, en buena hora, independientemente de quién sea o la bandera política que sea. Pero no se vale mentir, no se vale ofender, no se vale violar ese principio fundamental que es el principio de la verdad. Así que volvemos a un juicio en este caso y vamos a estar atentos qué sucede. Efectivamente, como dice Carlos, es una nueva dimensión en materia de comunicación social. Y hablando de comunicación social, vengo de Alajuela, de la marcha en contra de la violencia en perjuicio de los menores de edad, y realmente satisfecho, no solo porque la gente acudió a la actividad, porque hubo una participación importante, porque se le presentó a la ciudadanía alajuelense una expresión ciudadana, sino porque además estuvieron regidoras y regidores, Sofía González, que propuso el tema, síndicos, la vicealcaldesa que lo coordinó, el alcalde que lo acuerpó, y 3 diputados: Franklin Corella del PAC, Ronnie Monge de Liberación Nacional de Heredia y este servidor. Y participación de las iglesias evangélicas, la participación de un pastor, un grupo coral con una presentación bellísima, y la gente contenta, feliz, satisfecha. Me gusta porque veo progresivamente la presencia de la ciudadanía en términos de aquí estamos diciendo cosas en forma proactiva, y proactivo es que vengo con el lacito azul porque llegaron y me lo pusieron. Toda esta semana han dado otro que nos dieron en la Asamblea Legislativa, pero me gusta que esta Costa Rica de todos nosotros tenga una expresividad distinta en materia de calles. Bueno, Rolando, rajando aquí un poquito, nuestro equipo de investigación, qué lindo suena eso, ¿eh? 2 personas que nos ayudan voluntariamente, Osman Rímola y Rigoberto González, descubrieron algo realmente interesante. Ahora ha habido todo este debate de los alquileres, de la necesidad de comprar propiedades, de que el Estado tenga su propia plata y se ahorre, etcétera, etcétera. Pero descubre don Olman algo muy interesante. En el 2013, cuando se anuncia el proyecto este que se va a hacer, donde se ubicaba el Salón El Tobogán, ese proyecto se dijo que iba a tener una inversión de $60 millones. 2 años después, el gobierno anuncia que lo va a comprar en $121,7 millones. La pregunta es: qué buena plusvalía, qué buen negocio para los dueños de ese inmueble. El gobierno toma una decisión, no sé cómo va a haber o va a ser el tema con los datos. Si se habló que valía $60 millones y ahora se dice que se compra en $121 millones en 2 años, a mí no me dan los datos. Bueno, hay que ver cómo está registrado en tributación directa, de qué monto fueron los créditos bancarios,
Lo cierto es que es un tema interesante. Hoy me preguntaba Amelia Rueda en Nuestra Voz qué pensaba al respecto, si creía que debía legislarse. Me parece, primero, que hay que entender que tenemos un mercado inmobiliario muy lánguido, muy chiquito. Segundo, aquí no hay edificios suficientes para meter las instituciones del Estado. Tercero, los gobiernos en general han sido anémicos. Algunos jerarcas nos empeñamos en dotar a nuestras instituciones de edificaciones idóneas. Entonces, si hay una legislación, podría ser que facilite que haya leasing, que haya compra directa, que haya una correspondencia, y ayer hablábamos de este tema, pero no me ha gustado que en estas últimas horas ha habido como un juicio previo de las empresarias y los empresarios que están en el mundo inmobiliario, porque son los que contratan con el gobierno. ¿Y quién lo va a hacer si no es así? Este tipo de novedades es interesante porque se junta con lo que nos decían ayer del edificio de Zapote, que tuvimos que aclarar que la Asamblea Legislativa nunca lo había alquilado. Así es que está interesante lo que están haciendo los Ortiga. Y además hoy recordé, Rolando, que en el gobierno pasado se había hecho un esfuerzo para adquirir inmuebles para 6 ministerios con el Banco Costa Rica. Es más, entiendo que el Banco Costa Rica tiene ese proyecto ya listo, nada más financiado y todo, así que nada más decirle al gobierno que revise eso para que lo haga, y que no se logró porque los oficiales mayores de esos ministerios y el equipo medio de esas instituciones lo impidieron. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que el gobierno pueda tener sus propios edificios. Ese fue un sueño desde los años 50, me acuerdo, el distrito gobierno. Y por supuesto pudo haber ahorrado un poco de plata. Yo tengo dudas, digamos, del mantenimiento, de cosas en ese sentido, pero independientemente de eso, a mí me parece que es una acción buena que el gobierno pueda hacerlo, pero que se prepare por esos órganos medios que no lo han permitido en el pasado. Puede ser que el gobierno tenga suerte en ese sentido, pero además de eso, ojo, que se revise bien, ¿verdad? Porque aquí se pide revisión rigurosa, ¿verdad? Y cuando vemos esos datos, que el inmueble se anunció con $60 millones y ahora van a pagar $121 millones, o sea, alguien se está ganando una gran plusvalía. A eso sumémosle que el Ministerio de Obras Públicas anuncia que con el gobierno podrían crear un gran centro cívico en las tierras donde está ubicado el Ministerio de Obras Públicas, y se presentó ya una especie de prediseño, y hay un pequeño detalle que por lo menos a mí no me queda claro. Ahí hay terrenos que son propiedad del Liceo de Costa Rica. Entonces, ¿cómo es el mecanismo compensatorio? ¿O es que el Liceo de Costa Rica se va a trasladar? ¿Es que ya lo negociaron, ya lo acordaron? Y esto lo menciono a propósito del tema fundamental de hoy, que es la renuncia de la ministra de Salud, ¿verdad? Porque si a la gente del Liceo de Costa Rica la van a forzar, ahí vamos a tener una bronca de peso completo, no solo por... Bueno, ¿acuerdas cuando quisieron eliminar el paseo de los estudiantes? Claro, no solo por el calibre de la institución, sino porque en este país el grueso de las personas que estamos en puestos de poder provenimos del Liceo de Costa Rica, del Instituto de Alajuela, del Liceo de Heredia, del San Luis Gonzaga, predominantemente el Colegio Superior de Señoritas, porque son los colegios mayoritarios de las generaciones que hemos estado en los gobiernos. Entonces aquí se podría dar un eco negativo de la gente del Liceo de Costa Rica muy pesado, salvo que esté negociado. Bueno, tenemos a don Gerardo Arrantes de San Carlos. Buenas noches, don Gerardo. Buenas noches, don Carlos. En un día esto me refería a la ruta 32, usted dijo que por ignorancia se decían esas cosas. Yo creo que no es así, tal vez usted lo dice pues porque usted en un determinado momento pues fue parte del asunto, pero los ciudadanos comunes y corrientes siempre tenemos este resquemor cuando vemos ejemplos pues como Crucitas, como La Trocha, como la ruta 27 que no ha traído ningún beneficio, como AOAS, que sacaron de donde fuera los $36 millones y se lo regalaron a esa gente. Y uno también se pone a pensar que Japón, habiendo ofrecido en mucho mejores condiciones en todos los aspectos el préstamo
préstamo, no se les aceptó. No, pero don Gerardo, perdón, ¿sí? perdón, no es que para preguntarle, ¿cuándo Japón ofreció eso? Es que, don Gerardo, hablemos en serio. Primero, usted dice la ruta 27 no nos ha traído beneficios. Discrepo totalmente de usted. O sea, hace pocos años la gente tenía grandes problemas para llegar y pasaba más horas de los que pasa ahora. Es un negocio que puede haber quedado en manos del Estado. No hay necesidad de eso regalar a la gente. Esa es otra discusión. Toda la plata y los daños que ocurren en la vía las arregla el Estado. Está bien, don Gerardo, pero eso es otra discusión. Decir que la ruta 27 no funciona me parece un error, pero dígame cuándo el negocio debe ser del Estado. Pero dígame cuándo Japón ofreció un préstamo para eso. Ahora, en el caso del préstamo a Japón, pues se los estoy leyendo en las noticias, se lo estoy leyendo lo de los medios de comunicación. No estoy inventando nada. Don Gerardo, tengo entendido que era más blando. Don Gerardo, disculpe, eso no es cierto. Así se lo puedo afirmar, eso no es cierto. Y vea que la ruta 32 tiene ningún problema, que ahora el gobierno de Guillermo Solís decide apoyarlo tal y como estaba. Le hizo 2 cambios cosméticos, fueron 2 veces a China, no hay un préstamo más blando. Japón ha ofrecido plata buena para proyectos como hidroeléctricos, etcétera, que el país lo ha aceptado. Pero 32 tengo entendido que lo ofreció. No, don Gerardo, está equivocado. Déjeme decirle que está equivocado, o sea, prefiero aclarárselo en ese sentido. El lunes espero que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de la Ruta 32, que el Limón se beneficie en ese sentido, que usted que tiene tanto interés sea vigilante ciudadano de ese proyecto. Don Carlos, permítame nada más terminar 30 segundos, decirle nada más esto. Primero que todo, que si yo vigilo o no vigilo no tiene ninguna importancia. No, claro, pero el caso es es que los costarricenses sospechamos que es que al tratar con los chinos es porque hay de por medio un estadio, hay 8 millones que se trajo Laura Chinchilla, 24 que se trajo Guillermo Solís hacia una escuela de policía. Hombre, eso es lo que sospechamos nosotros los costarricenses, y todo el negocio pues le va a quedar a ellos. Buenas noches. Bueno, es la plata de ellos y lo están contribuyendo, pero buenas noches, Gerardo. Está bonito esto, está bonito. Don Juan Lara, del Guarco de Cartago. No. Yo vivo hace 15 años aquí en la provincia de Limón. Bueno, perdón, don Juan. Yo también soy de Alajuela y jugué con Alajuela. En el 66 fui campeón. Claro que sí. Ya mire, el nombre me sonaba. Ajá. Bienvenido, don Juan. ¿Qué nos dice? Yo también estuve en el Instituto de Alajuela también. Vea usted. Sí. Vea, Rolando, mire, han pasado tantas administraciones y yo conozco donde está el Consejo Nacional de Producción en San José. Sí, señor. Cuando trabajaba en Reimers, yo visitaba el Consejo de Producción con frecuencia, con licitaciones y con cuestiones de negocios, ¿verdad? Pero mire, el Consejo de Producción ya no sirve para nada. Lo que antes sirvió, ahora no sirve para nada. Esas edificaciones que hay ahí, todas son de 1 o 2 pisos, creo que solo una hay de 3 pisos, pero es un terreno enorme que hay ahí. Yo me pongo a pensar, ¿dónde están las cabezas de este país que no utilizan esos terrenos para hacer unos edificios grandes y meter todas las instituciones del Estado en esos lugares? Por ejemplo, hay otro lugar que es donde está el IDA, allá por Tibás. Mire, tienen unas oficinitas ahí para lo del IDA, no se necesita tanto espacio de terreno. ¿Y por qué, si eso es del Estado, por qué andan comprando más? ¿Por qué tanta plata sobra en este país para estar en esas situaciones? Muchas gracias por su intervención. Le comento, en el caso del CNP, los terrenos ya son propiedad del Banco de Costa Rica, que va a construir ahí sus nuevas instalaciones en el lado de la Sabana. Eso fue negociado en la administración anterior precisamente para estabilizar financieramente al CNP, cuyo faltante era y es gigantesco. Y en el caso del IDA, hoy INDER, la situación es diferente. En esos terrenos, de esos terrenos, salieron los espacios para construir la escuela neuropsiquiátrica infantil, creo que es que se llama, que queda a un costado, y también de esos terrenos se segregó el espacio para construir el edificio del IFAM y el de la Sinfónica
y un área deportiva que hoy pertenece a la Municipalidad de Moravia. Entonces ahí ha habido una optimización, es un caso en el que le puedo hablar con mucho detalle porque lo conozco personalmente, pero tiene usted razón, igual tiene que haber un máximo aprovechamiento de los espacios propios del gobierno. Lo que yo sí rescato de este comentario es que hay un montón de terreno del Estado totalmente, es más, las instituciones ni siquiera saben cuáles terrenos tienen. Vea lo que pasó con el MOP en San Francisco de Ríos, en Zapote. O sea, es impresionante ese desorden, eso sí es cierto. Y si cogiéramos esos terrenos del Estado y construimos ahí, yo creo que se resuelve el problema. Ojalá, repito, y ahí el gobierno yo creo que tiene el apoyo de nosotros, que se haga con transparencia, con claridad, no con estos datos que nos dieron hoy sobre este edificio que está tratando de comprar el Ministerio de Hacienda, que ojalá no sea cierto, pero que se pueda hacer. Don Jorge Arturo Fonseca de Nicoya, buenas noches, don Jorge. Buenas noches y buenas noches a Rolando. Hay una cosa que acaba de decir usted que me suena interesantísima, Carlos, que es en efecto de quién va a cuidar los edificios. Ahora resulta que la Corte, ese edificio que tiene 50 años, y están diciendo, por ahí afirmaron un periodista que ya estaba la vida útil agotada. Si así se pensara, tendrían que Europa botar palacios, botar edificios, el famoso San Petersburgo, el Hermitage, que tiene ya más de 250 años de construido. Me parece una locura que una persona que haya pasado por una universidad porque ve un piso reventado, que es normal en un país sísmico, venga diciéndole al pueblo que ya el edificio cumplió su etapa básica y prácticamente el hombre afirmó que lo había que derribarlo. Yo creo que un edificio bien hecho por los ingenieros que hay aquí en Costa Rica, por lo menos tiene una vida útil de 300, 400 años, y no venirle diciendo ese cuento como el de los tomates, que ahora le venden a usted un tomate rojo que parece un tomate, huele a tomate, pero no sabe a tomate, pero el que sí sabe a tomate son los tomates cherry. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su llamado, Jorge Arturo Fonseca. En otro campo, 1.800 permisionarios de porteo advierten al gobierno que se irían a las calles ante el incumplimiento del CTP de los acuerdos a que han llegado. ¿Cuáles son los acuerdos? No lo conocemos, nada más que está hecha la advertencia que igual que otros sectores de transporte público se han apersonado, han reivindicado sus derechos, sus renovaciones, ahora lo hacen los porteadores, y me parece que esta es una camorra interesante que traerá cola en la Asamblea Legislativa, porque ahí está José Alberto Alfaro, diputado del Movimiento Libertario, que precisamente es un líder de los porteadores de este país. Así es que ahí hay un poquito más de pólvora. Don Rodrigo Peralta de San José, buenas noches. Buenas noches, don Carlos, don Rolando. Quería participar con respecto al proyecto de Ministerio de Hacienda. No es tan cierto que fueron 60 millones. Si uno ve el proyecto, fueron 68 o 70 millones en el tema de préstamo, más el costo del terreno, y eso es en obra gris, más toda la remodelación que habló don Elio Fallas. Estamos hablando de más o menos 30, 35 millones de dólares en poner a tono los dos edificios más los parqueos. Así es que tampoco es una utilidad tan abismal como la que sus dos reporteros le dieron. Perfecto, yo nada más le digo que eso sale en el periódico La Nación del 14 de junio del 2013, es lo que dice el periódico La Nación. Muchas gracias por su llamada. Me parece que hay elementos técnicos interesantes que conviene evaluar, ¿verdad? Obra gris, después meterle más plata para adecuarlo. El valor del terreno no estaba considerado en lo que valía el proyecto, no, según la intervención que acabamos de escuchar. Porque vea lo que dice La Nación: la inversión de este inmueble asciende a los 60 millones de dólares y estará dentro de la categoría A para oficentros en el centro de San José. Esta condición es la más alta
Sí, la que más alta significa que cuenta con acabados de lujo y todas las comodidades. No sé, bueno, alguien está diciendo la verdad y alguien no, pero bueno, es un tema interesante de conocer, pero efectivamente le aceptamos la versión a la persona que nos llamó ahora porque no sabemos cuál dice la verdad. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Nos habla don Martín Cruz desde Guásimo. Buenas noches, don Martín, ¿qué nos dice? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Ok, el tema nosotros en la empresa Guásimo es muy serio, que estamos con lo que es esto de las viviendas de bien social. Nosotros quieren hacer una urbanización en un lugar Don Martín, lamentablemente su sintonía por el teléfono está fallándonos, entonces nos quedamos fregados con la comunicación suya. Pasamos a otro tema. Otro tema, nada más le pregunto. Roberto Castro, ¿qué le suena ese nombre? Hola. Perdón, Roberto Castro, ¿qué le suena ese nombre? Un querido amigo y compañero. Bueno, don Roberto Castro presentó un recurso de amparo contra la Asamblea del Partido de Liberación Nacional porque dice que quería ser secretario general, le estaban cobrando 150,000 colones y el tribunal ha acogido para su análisis esa solicitud y podría ser que resuelva y que devuelva el proceso, a arrancarlo otra vez de nuevo entre Liberación Nacional. Vea usted. En ese caso caben varias cosas, porque aquí la Ortiga tampoco es que la guardamos cuando se trata de Liberación Nacional. Uno, que el tribunal diga que hay un exceso en el cobro. Y si lo dice, podría aplicárselo exclusivamente a la Secretaría General, que es donde su interés fue afectado, presuntamente. Dos, que el tribunal diga que se acoge y lo aplique erga omnes. Eso en Alajuela, eso es dicho en latín, ¿verdad? Entonces suena muy bonito. Bonito. En Alajuela es para Raimundo y todo el mundo y para Raimunda y toda la munda, ¿verdad? Entonces en Nicoya, la tierra de la esposa de don Carlos Roversi, diría Sigifredo Baiza, sería aplicando el criterio de que todos coludos o todos rabones. Así es como podría resolver el tribunal, pero también el tribunal podría decir, está bien cobrado. Recordemos que en varios partidos políticos las candidaturas, por ejemplo, a las diputaciones, a las regidurías, a los comités XYZ, requieren un aporte. Aquí la interrogante es si el tribunal encontrará 150,000 colones como una suma razonable o como una suma excedida. Yo quiero decir una cosa, Rolando, los partidos, si fueran más serios de lo que son, y esa es mi posición, lo he dicho en varios foros, incluyendo en uno hace pocos días, es de que los partidos no deberían cobrarle a las personas que aspiren, porque eso limita realmente la aspiración de la gente. Yo entiendo que son gastos, etcétera, entonces ¿para qué son partidos? Deberían tener las cuotas, la contribución voluntaria. Vea que los demócratas en Estados Unidos rompieron el esquema de decir que no podían recoger la plata, y Obama hizo una campaña tan inteligente que la mayor cantidad de plata que gastó Obama en los Estados Unidos en su campaña electoral fue a través de la recolección popular. Yo le voy a dar a Carlos no una cajita, le voy a dar pero una vagoneta blanca, Obama con contribuciones populares. Eso es lo que dijeron públicamente. Pero ahí están los datos. Pero quiero ver cuánto le dieron los petroleros texanos y cuánto le dieron las transnacionales del banano y de la piña. No, ese cuento no es así. Pero lo que sí es cierto es que montó un sistema de recaudación participativa endiabladamente eficaz y además cristalino ese. Y en Costa Rica no se ha podido hacer. En todo caso, los partidos políticos de este país no lo hacen porque aquí no hay cultura de contribución. Liberación Nacional es el partido de más años y hoy en las encuestas el más grande. Y yo calculo que los contribuyentes de Liberación Nacional no somos ni 1,000. Y que todos los aportes que recibe Liberación Nacional mes a mes no llegan ni a 3 millones de pesos. Porque no hay cultura. Y además el Código Electoral en la asignación de los fondos establece
que hay una parte para campañas, una para capacitación y otra para organización. En ninguna parte está contemplado que se puedan subsidiar este tipo de procesos. Coincido con Carlos en todo y coincido con Roberto Castro en el espíritu. Lo que pasa es que es algo que se ha aplicado. Está interesante el reto, me gusta. Así es, 905-222-0000. No sé, se nos borró el nombre de la... Dice F. Engo, triste haber desperdiciado en Twitter 2 años y tildar a todo el mundo de corrupto. Y ahora, mágicamente, es perfectamente viable y legal. 905-222-0000. Me imagino que es sobre la ruta 32. O sobre los edificios. O sobre los dos. Eduardo Guzmán, desde Desamparados, bienvenido. ¿Qué nos plantea? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay algún detallito en otras ocasiones anteriores he participado para comentarles sobre los, digámoslo así, el factor de costo operativo de la Asamblea Legislativa que usted ha manifestado, don Rolando. Sí, señor. Y entonces hay un señor ahí, diputado, un compañero de ustedes, que tiene la idea de poner un proyecto de ley para que algo tengo entendido que tiene que ver con la publicidad de un medio de comunicación que sea adquirido por el Estado o algo así. Sí, que me parece una cuestión así media jalada del pelo, como se dice. El otro detalle ya sí es en directo. Tengo un documento que dice gestión integrada del recurso hídrico, resumen del proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de la iniciativa popular. La consulta para ustedes, don Rolando, es directa. ¿Qué sabe usted sobre este proyecto que se presentó en la administración pasada y que quedó ahí, como me dicen, en el aire, porque yo no sé si por ser de iniciativa popular o qué conoce usted al respecto? Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sobre el primer tema, es un planteamiento que hizo el diputado Jorge Rodríguez de la Unidad Social Cristiana. Desde luego, con el respeto y cariño que le tengo, jamás compartiré la idea de que aquí se pueda establecer por ley que en los medios de comunicación el Estado debe tener participación. No, si el Estado quiere tener medios de comunicación como el SINART, que los tenga, pero la red de empresas privadas seguirá siendo empresa privada, por lo menos mientras este ciudadano sea diputado. Bueno, ni sus compañeros de la unidad le respaldaron. Sí, se le desmarcaron rápidamente. Sobre el otro tema, el proyecto de recurso hídrico está empantanado. Hay un grupo de diputados que lo impulsan fuertemente y un grupo de diputados que lo adversan fuertemente, y no ha habido manera de acercar posiciones. Son los colegas del Frente Amplio a favor y los colegas del Movimiento Libertario en contra. Eso es 9 y 4, contendiendo en posiciones que no se acercan ni un pelímetro. Por lo tanto, hoy no le veo ningún futuro si no hay un poquito de buena voluntad de ambas partes, donde los demás podamos concurrir. Estos son los extraños y excepcionales casos en que un proyecto de ley polariza totalmente, porque aquí sí se declara el agua patrimonio natural del Estado, para ponérselo en un término, no ese es el de la ley, pero ese es el contenido, es que el Estado tenga control absoluto de todo lo que es el recurso hídrico. Esa es una tesis, y la otra tesis es que hay una regulación, pero que no se establezca esa condición absoluta, porque terminaría afectando a quienes en sus tierras tienen yacimientos de agua que afloran por ojos de agua o por mantos o fuentes. Entonces, esa ola no se mueve del centro de la cancha hasta que no haya un acuerdo político. Don Rodolfo Campos de Guanacaste y don Edwin Fallas de Cartago. Buenas noches, don Rodolfo. Buenas noches a los dos. Vea, quiero referirme rápidamente al asunto del edificio de Zapote. Ese edificio pasó 5 años desocupado, entraban los fantasmas y salían por la otra puerta y los murciélagos, y hasta que por fin se lo metieron al gobierno. El gato Villanueva pasó y de casualidad yo lo vi, dice ahí, cuando querían vendérselo a la asamblea. Ahora es el gato Helio, el que apareció con otra ganga. Vea, quiero referirme... Nada más, don Rodolfo, para aclararle una cosa, que no sé si nos escuchó,
pero el edificio nunca lo alquiló el gobierno, el de Zapote. Hacienda, me di cuenta que Hacienda. No, es otro. Hacienda quiere alquilar ahora. ¿Se acuerda dónde estaba el tobogán? En Turnón. Hicieron un edificio grandísimo y es el que está tratando de comprar don Helio Fallas. Ajá, pero el Zapote no es aquel edificio que se llama Observa, que quedaba donde había un vivero. Ese Sí, está, sí, está correcto. vacío. Está vacío. Ah, bueno, la cosa es que déjeme adivinar los detalles, voy a terminar O con sea, esto. puede haber gatos, pero no está Villanueva ahí. Sí, vea, otro tiro que sí me parece que está muy mal el asunto que está haciendo el gobierno es con lo de Soresco, vea. Se va a gastar 1.500 millones de dólares en los chinos, algo innecesario, se va a hacer un préstamo a intereses comercial. Los que van a venir ahí son chinos, se han gastado un montón de burocracia ahí que está dándole vuelta, hay que darle 16% de rentabilidad. O sea, va a salir carísimo eso, va a salir para mí, mejor se les quite esa idea y la traen de Estados Unidos directo y ponen una pistera de 20 añitos en cada bomba que le reparta y así sale todavía mucho más barata. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Tenemos a don Rodolfo Campos desde Guanacaste. Don Edwin Fallas. Ah, perdón. De Cartago. Ah, sí, sí. Adelante, don Edwin. Aló, buenas. Buenas noches. Buenas noches, una consultita. Yo soy vecino aquí en Huarco, donde tenemos el problema en el rumbo de la carretera, ¿verdad? Mi consulta es, tenemos 2 vías de acceso que tardamos tal vez 20, 15 minutos para poder llegar a nuestro destino. ¿Y por qué digamos, al gobierno le ha costado tanto por lo menos faltar esas vías de acceso, sabiendo que por lo menos podemos salir, aunque no salimos? Y ahí están lasqueándolas, cerrándolas todo el día, barriales todos los días, y ahí tenemos de que el daño de la carretera va para rato, y de ahí no sé quién les cuesta, vamos a asfaltar eso, son 10 kilómetros de cada vía alterna, y de ahí nos solucionamos de un problema que tenemos nosotros. Yo trabajo a la abuela, y tengo que estar dando vueltas por Corralillo, vueltas inmensas, tal vez 1 hora y media más de viaje, y ese es un tema. El otro tema es cómo hacemos nosotros los costarricenses para conocer bien una tabla de gastos, de aumentos de gasolina que dicen que van para arriba de nuevo, y no entendemos si el barril de petróleo está abajo, el agua. Muchas gracias. Bueno, la información sobre aumentos en combustibles la encuentra en la página de Arecep. Ahí es donde van detallando y además actualizando los datos. Le voy a ser absolutamente franco. Yo no entiendo cómo tan rápidamente va a aumentar. Cuando en el mundo entero el petróleo venía bajando, por un largo tiempo, aquí nos llegó la colita. ¿Cómo es que ahora que empieza a subir, de una vez va a subir en Costa Rica? Porque además la gasolina que está ahora, el petróleo que está ahora fue comprado con precios del año pasado. Entonces ahí está la gran duda. Bueno, No son precios nuevos. Podrían decir que como aumentó el precio del combustible ahora, en el mes de febrero, para las compras de febrero, probablemente el aumento podría venir dentro de 5 o 6 meses. Pero yo creo que se aprovechan para tener un poquito más de plata y para gastar en las convenciones colectivas y en esas cosas. Bueno, aquí es que hay una situación que nos hace diferentes a toda Centroamérica y que es importante. Hay una serie de cargas para fiscales que están en los combustibles que no los maneja Arecep. Están en diferentes leyes de la República que hacen que nosotros paguemos más. Por ejemplo, para darle mantenimiento a las redes viales, otra vía de recaudar, mientras Recope le da emulsión asfáltica a las municipalidades para arreglo de calle y cosas de estas. Recope es un recaudador y ahí puede haber una adulteración de este sub y baja de los precios. Tenemos a don Alberto León de Atillo y a don Martín Cruz de Guásimo. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches, caballeros. Excelente programa. Bueno, apenas vengo sintonizando la TV y me llamó mucho la atención el comentario de ustedes y el programa, y los felicito mucho. Muchas gracias. Bien. Mire, me llama mucho la atención, o me preocupa, por decirlo así, prácticamente la situación del país, bueno, en sí, la administración del país, de ver tantas cuestiones, aumentos, y hay cuestiones que vienen a la baja y sigue aumentando. O sea, ¿dónde está? Yo me pregunto, ¿dónde está todo el dinero, pónganse a pensar, todo el dinero en impuestos,
bolsa. Suena feo decirlo, ¿quién se lo estará echando a la bolsa? Esa es mi inquietud para ustedes y los felicito por el programa. Que sigan adelante. Muchas gracias por su llamada y por su comentario. Bueno, aquí realmente en materia de tributos, los ingresos van al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda los asigna, hay un faltante que constituye un déficit importante y muy invariable. Los impuestos en este país se van predominantemente en costos fijos, o sea, salarios, pago de deuda externa y un poquitico queda por ahí para inversión, pero es una cosa muy poca. Y ahí están los impuestos que pagamos, especialmente quienes somos asalariados, porque no hay manera de que nos quitemos el tiro. Sí, importante dejar claro que no es que nadie se lo echa a la bolsa, eso se gasta en este aparataje que hicimos, bueno o malo, regular, que hay que quitar cosas, etcétera. Eso es otra discusión, que la plata se gasta mal, lo que sea, pero eso, que la gente se lo meta, que alguien realmente esté llevándose la plata, eso no es así. Don Martín Cruz de Guásimo y don Carlos Granados de Barrio Cuba. Buenas noches, don Martín. Ahora sí, buenas noches. Compañeros, vea, el problema de nosotros... ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Un ruido por ahí. Lo escuchamos bien. El problema de nosotros es en la comunidad aquí en la Perla de Guásimo. Vea, nosotros tenemos un problema muy grave con lo que son las instituciones, por ejemplo, la CETENA, MINAE, y que bueno, que son de la misma rama, pero hay demasiadas contradicciones entre ellos mismos. Por ejemplo, hay un lugar aquí que quieren hacer una organización de bien social. Resulta ser que la CETENA, habiendo y a sabiendas que el MINAE dice que hay un bosque primario y que un montón de situaciones, la CETENA da una viabilidad ambiental. ¿Cómo cree usted que un pueblo pequeño que lucha, que cuida el ambiente y que estamos luchando con fondos propios, vengan las instituciones a hacer cosas como esas? Es algo indignante. Igual, por ejemplo, con el AIA, aquí el acueducto rige una SAA. Resulta ser de que el AIA ha mandado directrices de hacer conexiones forzosas a favor de esta empresa que quiere hacer un proyecto de este tipo, o sea, favoreciendo siempre al empresario y las comunidades que, así vulgarmente, y me disculpan, que se chupen el dedo. Y lo todavía más lamentable es que uno acude, por ejemplo, a programas de radio, bueno, en este caso que ustedes me están dando la oportunidad y que me dejan hablar un poquitito, y lo escuchan a uno, pero yo llamo a otros programas y que ni siquiera le dan pelota a uno. Vieras qué indignante y qué preocupante, porque es que es un gran negocio, no es tanto por ayudar a la familia, sino que se vuelve un negocio que el desarrollador se gana increíbles cantidades de plata. Entonces yo quisiera que ustedes nos ayuden, por favor, para que si hay que llevar documentación uno la lleve, pero que sea algo en realidad que nos ayuden, porque ¿cómo se hace? Tenemos abogados, fallos a favor de nosotros, muchas cosas, y sin embargo, cuando usted se dio cuenta, vienen a hacer una conexión forzosa, vienen a chapear lo que no se puede, a cortar árboles, a matar ranas, existiendo estudios de biólogos, de todos esos profesionales. Entonces, muchas gracias por dejarnos hablar y espero que nos ayuden, porque en realidad es una zona donde no se puede hacer una cosa de estas y sin embargo están pasando por encima la legislación ambiental que es tan clara en este país, ¿verdad? Muchas gracias por su llamada, su aporte y la ortigadita. Bueno, y le digo, sabemos que las autoridades escuchan este programa y nos están monitoreando, así que esperamos que les hagan caso, y si no, vamos a buscar un mecanismo para recibir la información que ustedes están dando, a ver cómo les colaboramos. En Twitter dice Cristimo, en el edificio de Zapote, el que se ha discutido ayer y hoy, está el logo del Ministerio de Hacienda entre las empresas o organizaciones que hay ahí. El edificio no está vacío, tomamos nota y lo comunicamos. Dice G. Villalta, en el INDER el presupuesto del 2014 solo se ejecutó cerca del 50%, cuando las exigencias de las comunidades en promedio del último cuatrienio fue el 95% de ejecución. ¿Por qué es penado? ¿Por qué si es penado no ejecutar el presupuesto? Nada ha sucedido. Amén de la persecución a funcionarios a nivel nacional. Qué delicado está. José Manuel Ramírez dice algo que es cierto: nadie vende al precio de costo, nadie. O sea, que los empresarios ganen
está bien, o sea, eso es una inversión, pero los datos no le dan a uno, porque que ganen el doble de lo que vale un inmueble, eso sí suena raro. Tenemos a don Carlos Granados de Barrio Cuba. Buenas noches. Un segundito, don Carlos. Don Orlando Palma nos saluda y felicita por el programa, especialmente porque hoy es Día de la Radio. Así como yo adelanto los viernes para los jueves, Carlos adelantó el Día de la Radio ayer, entonces hemos tenido 2 días nosotros de celebración. Así es que felicidades para todos los que estamos en radio, ustedes y nosotros, y los que están en tele, pues qué caramba, vamos juntos en el bus. Adelante, don Carlos. Pues señor presidente de la República, dijo que nosotros los viejitos nos iban a aumentar la pensión, y hasta ahora no ha aumentado ni cotea, por lo menos, ni 500 pesos. La pregunta mía, y como hay millonarios que se ganan 8 millones de pesos por mes de pensiones, y a mí me dan, yo soy de nada más, y el de Solís digo que él iba a dar las pensiones. Muchas gracias por su llamada. Bueno, el tema de pensiones es facultad exclusiva de la Caja de Seguro Social cuando es régimen no contributivo. Cuando es régimen contributivo, la pensión la construimos nosotros con lo que vamos aportando, junto al patrono y junto al Estado. Ahí se va constituyendo el fondo. Cuánto hayamos aportado, cuántos años y cuántos los hayan cumplido los patronos es lo que determinará el monto de la pensión. Y hablando de las pensiones, hay bronca en el Poder Judicial. Las organizaciones sindicales exigen a los magistrados que le pongan coto a las pensiones millonarias, precisamente de eso hablamos. Pedro Hidalgo dice, la renuncia de la ministra es por razón de los carnavales personales, dice, un juego de palabras. Giselle Marín, como todos los días conectada a Canal 2, un saludo cordial para Rolando y Carlos, igualmente doña Giselle, muchas gracias. Dice Pedro Hidalgo, imagine que San Ramón, el tope que tiene años de ser a beneficio de la Cruz Roja, salud dio permiso a regañadientes, pero no lo da para las tarimas, eso no tiene sentido, dice. Sergio Segura, buena nota las intenciones del Ministerio de Hacienda, espero que todo sea dentro de los mejores intereses públicos. Andrea Acevedo, los limonenses estaremos el día lunes camino a la Asamblea Legislativa a apoyar el proyecto de Ruta 32 que promovió Liberación Nacional. Al señor Gerardo Vargas, lamentamos que su politiquería lo lleve al colmo de ser limonense mal hecho, vota en contra y engaña a los limonenses. Duro, Ojalá que nos olvidemos de partidos y que el lunes efectivamente llegue un montón de gente limonense, porque tenemos todos los limonenses de Costa Rica. Así es, todos los limonenses de Costa Rica, porque Limón merece esa carretera. Y esa carretera no es para Limón, ¿verdad? Así es para todo Costa Rica. Dice Liliana Jiménez, conectadísima, excelente programa, un saludo a don Rolando y don Carlos, bendiciones, igualmente doña Liliana. Freddy Pacheco León, el del tobogán es para comprarlo, en lugar de estar pagando caros alquileres, parece ser un buen negocio para el Estado. Bueno, veremos. Eso es lo que necesitamos saber, si es un buen negocio. Se va a pagar el doble de lo que vale, me parece que es un buen negocio para los dueños, pero veremos. Que por cierto, hablando de eso, Rolando, hay un reclamo ahí en redes sociales porque China donó $24 millones y la gente se enoja porque China dice, no, está bien, lo doné, pero yo lo voy a gastar, o sea, se lo voy a dar en especie para ponerlo en otra forma. Usted me dice, ¿en qué quiere gastarlo? Y nosotros le construimos, si es una carretera se la construimos, traemos los chinos y le gastamos los $24 millones. Pero si le están regalando la plata, tienen derecho a decir cómo la regalan. O sea, yo no veo nada malo, pero lo que demuestra primero es que es falso que aquí haya entrado plata china para que la manejen los políticos como les da la gana. Ahí está la mejor demostración de que es falso, porque siempre ha sido así. La decisión de qué se va a invertir es una decisión del gobierno. No, pero Carlos, yo no estoy de acuerdo, porque yo me imagino que estos nuevos 24 millones el gobierno de Costa Rica no los va a recibir, porque como tienen esa condición que fue repudiada, entonces van a decir, no, déjense la plata porque nosotros vamos a hacer las cosas con plata nuestra. Yo no le doy la cara blanca porque sé que lo está haciendo con sarcasmo. Antes de seguir con las llamadas, nos dice JFVM, Rolando, se fue la ministra de Salud por la bronca con las fiestas del puerto. Saludos, soy Javier Víquez, como bien saben lo sigo a diario, felicidades por el programa, muchas gracias Javier. Sergio Segura, ¿qué opinan de lo dicho por los sindicatos de educación sobre la evaluación de los educadores? Saludos. Todo funcionario público debe ser evaluado de un modo o de otro.
Lo que no tengo claro es lo que quiere evaluar el gobierno es el resultado del trabajo magisterial o la competencia profesional del magisterio. Lo segundo no procede. Lo primero, a cualquier empleado público o privado. Bueno, Morri dice algo, hay que leer aquí las cosas, y porque creo que va directo a lo que hemos estado conversando. Ahora resultó más de un experto en bienes y raíces. Entonces sigamos alquilando los Raventós, ¿verdad? Entonces, eso es una ortigada hacia acá, ¿verdad? Pero la leemos igual que cualquier otra opinión. Hago una aclaración, no existen bienes y raíces, son bienes raíces, ¿verdad? Esto no lo digo por la persona sino porque lo repetimos todos los costarricenses. Bienes raíces se llaman así porque están arraigados, porque están fijos, no se mueven. Por eso se le llaman también bienes inmuebles. En realidad, tanto Carlos como yo hemos dicho que lo ideal es que el Poder Ejecutivo, Legislativo, las autónomas tengan sus edificios. Eso es lo ideal. Ahora, ¿cómo se hagan los negocios? Hay que ponerlos a la luz del sol para ver si están bien hechos o no están bien hechos. Dice Warner Quesada, en el edificio Zapote está el Tribunal Aduanero y grandes contribuyentes. En otras palabras, sí está ahí el Ministerio de Hacienda. Pero unas oficinas, no es que esté el Ministerio. Sí, no, unas oficinas. Freddy Pacheco dice, y no fue el Gato Villanueva el que las alquiló. Como lo hablamos en la hora que Ortiga, el proyecto de nueva ley de aguas contiene cosas como el agua se declara bien económico con respecto al derecho humano al agua, se le quita la condición de que sea en calidad y cantidad adecuada, se crean sociedades de usuarios de aguas, donde ya existen ASADs y sociedades de usuarios que administran agua para consumo humano sin la orientación de AIA, que tendría que compartir las mismas fuentes de agua, se le quita a acueductos el deber de gobernar el agua como bien público y se deja en el limbo esa función. Se destroza el SENARA, del proyecto original que pretendía regular la exportación del agua, no quedó ni el título del artículo. Hay varias. Tenemos unas llamadas telefónicas. Todo esto está en Facebook, desde luego, en la hora que Ortiga. Entonces, tenemos las llamadas de don Alberto Pineda, don Julio Ledesma y don César Mata, que serían las últimas llamadas de la noche. Don Alberto Pineda, buenas noches. Ya se nos fue casi. Tan bonito que estaba. Don Alberto Pineda, buenas noches. Se nos fue don Alberto también. ¿Y don Julio Ledesma? Buenas, aquí. ¿Es don Julio? Wilber Ledesma, para servirle. Wilber Ledesma, perdón, de San Ramón. Buenas noches, don Wilber. Buenas noches. Caballeros, explíqueme una cosa. ¿Cómo es que el petróleo baja un 60%? Nos bajan nosotros un 15% y Recope pide un aumento. No, expliquen eso al país. No entendemos, así es. Es inexplicable ese. Eso para pagar los salarios que están ahí, ese montón de vagos que no quieren trabajar, pagando prebendas a todo el mundo desde el extranjero, todos lo sabemos, y ahora no quieren hacer cosas nosotros. Es repugnante. ¿Se creen que nosotros somos tan tonticos? Bueno, muchísimas gracias por su aporte. Dice Byron Quesada, don Rolando, don Carlos, buenas noches. ¿Me pueden decir si la libertad de expresión del plenario legislativo está siendo irrespetada? En un medio de comunicación escrita dicen que el directorio legislativo prohíbe a los diputados dar declaraciones a la prensa. No, ni que lo intenten. Es al personal administrativo. Y además es una cosa rarísima, porque con esa disposición de diciembre tendrían que abrirle un proceso de investigación al director de Recursos Humanos porque atendió a la prensa, a la directora de Prensa y Protocolo porque atendió a la prensa, a la secretaria general del sindicato por lo mismo y a Gloria Valerín por lo mismo. O sea, ahí hay 4 funcionarios administrativos que deberían ser investigados y castigados de acuerdo con lo que el directorio estableció. Don César Matas de San Marco de Tarrazú y don Mario Santiesteban de Tres Ríos. Adelante, don César. Sí, buenas noches. Don Carlos, don Rolando, me gustaría saber qué opinión merecen ustedes sobre lo que pasa en Interamericana Sur, en el kilómetro 37. Desde hace 3 semanas pasó un derrumbe y, por ejemplo, en el caso mío, yo soy estudiante de Ciencias Políticas de la UCR y, bueno, yo viajo todos los días, de lunes a jueves, a la universidad. Son 6 horas de viaje y pues ayer salen a decir medios, por ejemplo, el MOP y el CONAVE, con 3 semanas de haber pasado el incidente en la carretera, que van a empezar con los estudios, a ver qué procede a hacer y que probablemente vayan a abrir una ruta temporal, pero no la solución final. Entonces, no sé qué opinan ustedes sobre eso, inclusive siendo la Interamericana Sur, la Ruta 2, una de las más importantes a nivel nacional,
que no se haya resuelto nada al día de hoy. Muy buenas noches y muy excelente programa el de ustedes. Muchas gracias. Yo voy a decir una barbaridad, pero aquí estamos para eso. Yo no cerraría Conavi, cerraría el MOP hace rato y haría algo diferente, algo nuevo. Porque ya esto es así, es ineficiencias en todo lado. Y cuando uno oye a la gente decir que volvamos a pensar en que el Estado haga todas las cosas, por Dios, eso no es posible en la modernidad y en lo que ha sido la cultura costarricense. Pero bueno, don Mario Santiesteban de Tres Ríos. La última llamada de la noche. Gracias, muy buenas noches, don Rolando y don Carlos. Un placer y felicitarlos por el excelente programa. Mire, viendo en la prensa un día de estos, en la prensa escrita, que se le acaba de otorgar a una empresa, H. Solís, la chapia, la corte de la chapia de toda la carretera Florencio del Castillo hasta Cartago, por una multimillonada, 500 millones de colones para chapear esa carretera en ambos sentidos. Yo pienso que es un despilfarro de dinero de todos los costarricenses. Yo no sé si tendrán que hacer una reforma constitucional o una reforma legal o no sé qué será lo que puedan hacer, porque en la reforma, en las cárceles de este país hay un montón de gente. Se ha dicho que las cárceles de este país son un montón de universidades del crimen. ¿Por qué no agarran un montón de presos que están ahí ociosos sin hacer nada y a los que estén, no sé, mejor portados o con sentencias más livianas o crímenes menos graves? ¿Por qué no los llevan y los custodian ahí y los ponen a chapear esas carreteras, todas las carreteras del país, a darle mantenimiento, limpiar alcantarillas y así el Estado se ahorra ese montón de dinero que se puede utilizar en otras cosas más prioritarias, más importantes, y así esa gente también no está de vaga aprendiendo crímenes en la cárcel, ¿verdad? Muchas gracias. Una reflexión interesante y un tema muy discutido e irresuelto. Antes era más fácil hacer eso, ahora con la tutela de derechos humanos y derechos de los privados de libertad, vieran que es un tema muy complejo, pero espero que en los próximos días, que seguro tendré una conversación con la ministra de Justicia sobre otros temas, nos acepte una invitación que está pendiente desde el año pasado para hablar un poquito de estas cosas. Dice Eric Sojo que el problema no es que los chinos digan cómo se gastan los 24 millones, el problema es que el presidente le mienta al pueblo. Sí, eso pesa muchísimo. Antes de despedir, cerramos tiro al blanco y sacaremos el tarjetazo de la semana, porque está pendiente para el Sarpet. ¿Estamos listos con tiro al blanco, Carlos? Bueno, cerramos tiro al blanco y nos vamos con el tarjetazo de la semana. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Esto fue Tiro al Blanco. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. El tarjetazo. Sin duda alguna, el tarjetazo de esta semana es rojo. Y es rojo por las contradicciones que seguimos viendo en el gobierno de la República. Vean que nosotros hemos abierto nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros comentarios para reconocer una gran cantidad de cosas buenas que han ocurrido. Pero cuando uno ve que en el caso de los carnavales de Punta Arenas, a quien instruyen para que proceda a resolver si hay permiso o no hay permiso, es a la viceministra de Seguridad, cuando es competencia del Ministerio de Salud, no le extraña para nada que la ministra de Salud haya renunciado. Y si mañana la prensa escrita publica la carta, léanla. Y se darán cuenta ustedes cómo en 3 párrafos uno puede inferir la indignación que había en la funcionaria, porque simplemente alguien le impuso una decisión que era la que quería el pueblo de Punta Arenas y seguro la queríamos todos los costarricenses, pero que debió ser concordante con la investidura de quien era titular del cargo. En esas condiciones,
¿quién aceptará ser titular? Cuando desde otro ministerio o desde otra oficina o desde otra instancia le van a dar las órdenes de cómo cumplir con su deber. Esa es la tarjeta roja de esta semana. Esto fue el tarjetazo de la semana. Bueno, amigas y amigos, nos despedimos y como ya se va haciendo costumbre, hoy me explicaron desde que entré que hoy sí era viernes, para que no estuviera haciendo enredos. Esto fue un viernes largo, don Rolando. Sí. Como 3 días de viernes. Esto fue un viernes largo, don Rolando. Claro. Tiene como 3 días de ser viernes. Empezó con los 6 goles de la liga el viernes. Eso es. Mila Cuesta, Carlos Monge, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Rigo González, Olman Rímola, Carlos Roversi y este servidor nos despedimos. Muchísimas gracias, que descansen, que la pasen muy bien. Si van a los carnavales tengan cuidado, pórtense bien y no manejen si le dan gusto al paladar. Y el lunes los limonenses de Costa Rica a la Asamblea Legislativa. Exactamente, el lunes tomaremos decisiones si es que nos es permitido a quienes queremos votar ya ese crédito. Buenas noches.